Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy sobre el canto quinto, el capítulo número 14, titulado El gran bosque de disfrute del mundo material. Leeremos los versos 21 y 22. Kadachit bhaknamanadam strodurjanadanda shukair alaptanitrakshano vyatita hridayena nukshiyamana vigyananda kupendavat patate. Traducción por su divina gracia, Srila Prabhupada. En el bosque del mundo material, el alma condicionada a veces sufre la picadura de enemigos envidiosos, que se comparan a serpientes y otras criaturas. Sus enemigos le tienden trampas que le hacen caer de su posición de prestigio. Llena de ansiedad, el alma condicionada ni siquiera puede dormir en paz. De esta forma, su desdicha es cada día mayor. Poco a poco pierde la inteligencia y la conciencia. En ese estado es como un ciego que ha caído en un tenebroso pozo de ignorancia, del que no podrá salir prácticamente nunca. Vamos al verso número 22. Karhismachit kamamadulavan vichimban yada paradara paradravyani avarundano rajña svamipir vanijata patatya pareniraye. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Karhismachit, a veces. Kamamadulavan, gotitas de complacencia de los sentidos, que es como la miel. Vichinvan, buscar. Yada, cuando. Paradara, la esposa de otro. O una mujer que no es su propia esposa. Paradravyani, el dinero y las posesiones ajenas. Avarundana, considerándolo su propiedad personal. Rajña, por el gobierno. Svamipiva, o por el esposo o familiares de la mujer. Nijata, severamente golpeado. Patati, cae. Apare, ilimitadas. Niraye, las condiciones infernales de vida. La prisión del gobierno para actividades criminales como la violación, el rapto o el robo de las propiedades ajenas. Traducción. El alma condicionada a veces se siente atraída por la insignificante felicidad que se obtiene con la complacencia de los sentidos. Entonces, tiene relaciones sexuales ilícitas o roba las propiedades ajenas, arriesgándose a que el gobierno le detenga o a que el esposo o protector de la mujer le castiguen.
Así, por un poco de satisfacción material, cae en una condición infernal y es encarcelado por violación, rapto, robo, etc. Si lo queréis repetir, el alma condicionada a veces se siente atraída por la insignificante felicidad que se obtiene con la complacencia de los sentidos. Entonces, tiene relaciones sexuales ilícitas o roba las propiedades ajenas, arriesgándose a que el gobierno le detenga o a que el esposo o protector de la mujer le castiguen. Así, por un poco de satisfacción material, cae en una condición infernal y es encarcelado por violación, rapto, robo, etc. Significado. Una característica de la vida material es que cuando el alma condicionada se entrega a la vida sexual ilícita, a los juegos de azar, al consumo de sustancias embriagantes y a comer carne, se encuentra continuamente en peligro. El consumo de carne y de sustancias embriagantes provoca una gran excitación de los sentidos y el alma condicionada cae víctima de las mujeres. También puede ser o de hombres. Se puede leer de las dos maneras en el contexto contemporáneo. Para mantenerlas necesita dinero y para conseguirlo mendiga, pide prestado o roba. Comete acciones verdaderamente abominables que le hacen sufrir tanto en esta vida como en la siguiente. Por lo tanto, las personas de tendencias espirituales o que siguen la senda de la iluminación espiritual deben poner fin a las prácticas sexuales ilícitas. Muchos devotos caen debido a la vida sexual ilícita. Los hay que roban dinero o incluso llegan a caer desde la orden de vida de renuncia. Después de haber recibido grandes honores, aceptan realizar trabajos de sirviente para ganarse el sustento y viven como mendigos. Por eso en los Shastras se dice Yammaitunadi Grihamedi Sukham y Tucham. El materialismo está basado en la vida sexual, ya sea lícita o ilícita. La vida sexual es una fuente de peligros, incluso para los adictos a la vida familiar. La vida sexual, lícita o ilícita, trae grandes problemas. Bahudukka Bhak. Cuando alguien se entrega a la vida sexual, le vienen muchísimas miserias. El sufrimiento en la vida material es cada vez mayor. Como el avaro que no sabe utilizar adecuadamente sus riquezas, el materialista no sabe emplear la forma humana. En lugar de utilizarla
para la emancipación espiritual, usa el cuerpo para complacer los sentidos. Por eso se le llama avaro. Leo las dos traducciones de nuevo. En el bosque del mundo material, el alma condicionada a veces sufre la picadura de enemigos envidiosos que se comparan a serpientes y otras criaturas. Sus enemigos le tienden trampas que le hacen caer de su posición de prestigio. Llena de ansiedad, el alma condicionada ni siquiera puede dormir en paz. De esta forma, su desdicha es cada día mayor. Poco a poco pierde la inteligencia y la conciencia. En ese estado es como un ciego que ha caído en un tenebroso pozo de ignorancia del que no podrá salir prácticamente nunca. El alma condicionada a veces se siente atraída por la insignificante felicidad que se obtiene con la complacencia de los sentidos. Entonces tiene relaciones sexuales ilícitas o roba las propiedades ajenas, arriesgándose a que el gobierno le detenga o a que el esposo o protector de la mujer le castiguen. Así, por un poco de satisfacción material, cae en una condición infernal y es encarcelado por violación, rapto, robo, etc. Estamos leyendo de la sección correspondiente a la descripción del disfrute del bosque, la descripción del bosque de disfrute del mundo material. Y este capítulo 14 es una explicación de las metáforas que el sabio Yadabharata utilizó en el capítulo 13, que corresponde a una conversación que tuvo lugar entre Yadabharata y Maharaj Rabhugana, después de que el rey Rabhugana aceptara a Yadabharata como maestro espiritual. Los dos versos de hoy corresponden, no tenéis los libros a mano, pero si lo queréis mirar después, podéis verlo con más detenimiento, corresponden a los versos 9 y 10 del capítulo 13. Yo voy a leer las traducciones y si lo deseáis, posteriormente podéis leer los significados para entrar un poco más en detalle. El verso 9 dice, es el que habla de la crítica y de la gente envidiosa que nos pica hablando mal de nosotros o incluso a veces inventándose cosas o tergiversándolas con más o menos mala intención. A veces la gente lo hace con muy mala intención, a veces lo hace sin querer, escuchó algo y lo repite porque lo escuchó y se lo creyó y nos está haciendo daño pensando que está haciendo un bien. El verso 9 del capítulo 13 dice, en el bosque del mundo material, a veces el alma condicionada es atacada por una serpiente pitón que se la traga o la aplasta entre sus anillos.
Entonces queda tendida en el bosque como un cadáver, sin conciencia ni conocimiento. A veces la pican otras serpientes venenosas. Inconsciente cae en un oscuro pozo de vida infernal, sin esperanza de ser rescatada. Y esto correspondía al verso 21 de hoy, que habla de la picadura de enemigos envidiosos. Eso significa gente que habla mal de nosotros. Y todos en mayor o menor grado, en algún momento de nuestras vidas, con más o menos frecuencia, según nuestro karma, nuestro destino, según lo que necesitemos para aprender lo que necesitamos aprender en el servicio devocional, recibimos esa experiencia. ¿Verdad? ¿Habéis tenido alguna vez la experiencia de que alguien actúe como un enemigo y hable mal de vosotros? ¿Sí? Y algunos dicen un montón de veces, ¿no? Pasa con cierta frecuencia, es algo común. Y eso se compara aquí a las picaduras de serpientes venenosas. Serpientes y otras criaturas, como pueden ser también las avispas. El último día, cuando estaba en Cuba, había unas avispas así de gordas, muy grandes. Me tocó la mano, no me picó, gracias a Krishna me protegió, no me picó. Y hubo una devota que estaba ahí y dijo, uy, cuidado, que es una avispa, que pican, causan mucho dolor. Las de aquí también causan dolor, pero en tamaño allí eran más gordas y yo me sentí aliviado de que no me había picado cuando me había tocado la mano. Pero en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, la criatura, sea la avispa o el tábano o cualquier otro insecto o reptil, nos puede picar y causar dolor. De la misma manera en la vida estamos tranquilos, estamos llevando a cabo nuestras actividades y en un momento determinado alguien nos pica o habla mal de nosotros y eso nos causa dolor. A veces incluso puede ser un amigo o alguien que consideramos amigo y eso todavía nos causa más dolor porque quien habló mal de nosotros es alguien que lo tenemos en alta estima. ¿Verdad? ¿Es así o no? Llena de ansiedad, el alma condicionada ni siquiera puede dormir en paz. Cuando nos sentimos criticados, si nos identificamos con la crítica, no podemos quedarnos dormidos en poco tiempo. Y le damos vueltas de medir por qué dijo eso y le voy a decir esto otro y mañana voy a hablar con él y se lo voy a poner claro y la mente está ahí y podemos pasar durante largo tiempo en la noche pensando en esa problemática y no podemos dormir tranquilos. Esa es la condición de la existencia material. De esa forma su desdicha es cada día mayor. Poco a poco pierde la inteligencia y la conciencia. En ese estado es como un ciego que ha caído en un tenebroso pozo de ignorancia, del que no podrá salir prácticamente nunca. Cuando las críticas de los enemigos surgen efecto en la sociedad, a veces, por ejemplo, una persona puede ser despedida de su empleo porque un enemigo en la empresa
le hizo una política muy fea y lo echaron del trabajo. Me contaba un Vaishnava cómo en una ocasión le hicieron una política muy fea en su trabajo. Había estado realizando un servicio para el templo y el servicio consistía en una auditoría de las cuentas del templo, y destapó algunas cosas que no gustaron a... Esto pasó en otro país, no es de aquí de España, pero es algo que sucedió. Destapó algunas cosas que no gustaron a algunas personas que habían hecho algo mal, y hubo una persona que fue a la empresa y le habló mal de esta persona que había hecho la auditoría, y le despidieron del trabajo porque le contó algunas mentiras. Y eso, claro, para la persona le causó una situación muy, muy terrible. Era por una cuestión de que no podía... Básicamente lo que dijo, que había estado haciendo otro trabajo al mismo tiempo, lo cual, según la ley del país, no se permitía. Y en realidad no había hecho otro trabajo, había hecho un servicio devocional desinteresado sin percibir dinero. Pero esta persona lo que había hecho, había ido a hacerle daño y le despidieron del trabajo. Entonces, claro, cuando a alguien le pasa algo así, realmente se compara aquí a un tenebroso pozo de sufrimiento y de ignorancia, porque la persona, claro, en el caso de un devoto puede tomar refugio en Krishna. En el caso de una persona que no es devota, el sufrimiento no tiene, prácticamente hablando, sufre lo indecible, porque no tiene refugio. Pierde su trabajo, no tiene cómo mantener a su familia, cómo funcionar en la vida. A veces la gente incluso termina tan desesperada que se van a mendigar en la calle, y son esas personas que se ponen con un cartel. Algunas personas que están pidiendo en la calle tenían empresas o tenían posiciones de prestigio en la sociedad, pero porque algún enemigo le picó de esta manera, terminó tan desdichada que decidió marcharse a la calle a pedir. Hay de muchos tipos, de muchos caracteres y muchas situaciones diferentes. Simplemente doy esto como una ilustración de lo que el verso menciona hoy, que son cosas que suceden. Ahora están las elecciones y los políticos entre ellos son como enemigos. Efectivamente. Y a veces incluso se inventan cosas falsas del político competidor y lo propagan a cuatro vientos, y luego el político tiene que desmentirlo y ya no se sabe lo que es verdad, lo que es falso, y eso crea mucha ansiedad. A veces representando a la comunidad, hablamos con políticos, y a veces los políticos también comentan cosas personales quizás para desahogarse, porque ven que los devotos son más o menos inocentes en ese ámbito, y se desahogan diciendo pues problemas que han tenido o que le han criticado, y que mira, y estoy haciendo todo esto y mira cómo me lo pagan, ¿no? Me hablan mal. Ahora no solo eso, ahora matan. El otro día ya un político, jefe de inteligencia que había estado ahí, declaró oficialmente que el Estado, cuando hay políticos que le hacen mucho problema, los pone a pelear entre ellos, o si no, que también ha habido
decisiones que los han matado. Él mismo le tocó decir. Sí, a veces en casos extremos se producen crímenes dentro de la política también. España dijo que, oficialmente dijo que... Eso fue recientemente en España, mataron a un político. ¿No? Y cuando hicieron matanzas en Cataluña y País Vasco y como ya lo tenían todo estudiado, entonces antes de que fueran a más, antes de que empecen, ya dice que sí y ya está, ¿no? Ya se quedan así tranquilos, porque si no, como iban a ir a peor y ahora como están en elecciones, no les conviene que esas cosas tampoco vayan demasiado, ¿no? Y como salió diciendo de que como era jefe de inteligencia, que tanto en el tiempo de Aznar como en el tiempo de Zapatero mezcló todos, entonces que todos matan, dijo, que han tomado la decisión de matar. Bien, sí, así es el mundo el mundo material. No, en España sí. Y el verso 22 de hoy corresponde con el verso 10 del capítulo 13 que voy a leer. A veces, para disfrutar de un insignificante placer sexual, el alma condicionada busca mujeres libertinas y tiene que soportar los insultos y reproches de los familiares de esas mujeres. Aquí está hablando de ir a disfrutar de la mujer de otro. Es decir, que la persona no está satisfecha con su propia esposa, con su esposa legítima, sino que busca otras mujeres. Aquí habla libertinas, mujeres o hombres. Es como ir a recoger miel de una colmena y ser atacado por las abejas. A veces, a base de muchísimo dinero, puede conseguir otra mujer con la que disfrutar un poco más del placer sensual. Por desgracia, sin embargo, otro libertino se la arrebata y se lleva su objeto de disfrute. Y esto, Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, en el significado, en su comentario, compara el disfrutar de la vida sexual con las esposas de otros, lo compara a la miel. También si vais yendo hacia Madrid, para Guadalajara, hay un sitio que pone la miel. Y eso que pone la miel no es que sea que venden miel, sino que anuncia un prostíbulo. Es lo que está anunciando ahí. Pone la miel y se ve la boca de una mujer con miel, y lo que está estimulando a la gente que no puede controlar los sentidos para entrar en esos lugares y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Ese tipo de felicidad, Srila Prabhupada cita un verso de Prahlada Maharaj dando instrucciones espirituales, y el verso dice Yammaitunadi Irihamedi Sukhamitucham, que significa que la felicidad de la complacencia sexual es insignificante. El término que utiliza es tucham. Tucham quiere decir es muy pequeña. Comparado con lo que tienes que pagar, es muy pequeña, es insignificante. Porque muchas veces la persona lo tiene que pagar, le dan una paliza y todo. Hay gente, aquí habla, en el capítulo 13 habla de insultos, aquí habla de golpes. Habla en el significado, Prabhupada hablaba de los golpes, que si por ejemplo el marido encuentra a la persona que ha tenido una relación con su esposa, a veces se pone en ira y le golpea, incluso a veces se llegan a cometer crímenes. Me acuerdo una vez, incluso dentro
de la comunidad de devotos puede haber mucha ira si ocurre una cosa desafortunada de este tipo. No es lo común, pero algunas veces, y recuerdo hace muchos años, ocurrió un caso y el devoto que lo había sufrido estaba muy enfadado. Y entonces estaba citando el verso del Bhagavad Gita, Atatayina, Atatayina, que es un agresor, debe ser matado. Luego se controló y no hizo ninguna locura, pero el devoto sentía tanto dolor porque otro hombre había tenido una relación con su esposa que quería, la ira le llevaba a querer agredir al agresor que le había invadido en su vida matrimonial. Hay el caso de Yayatita, en según me comentaron, que tuvo relaciones con la esposa de otro. Sí, no es necesario decir nombres, mejor no, Bueno, en estos temas. Y se fue el marido y le contó el cuello. Sí, esto ocurrió en Inglaterra y es un caso que así lo cuentan. No sé cuán exacto es si esa fue pero así lo hemos escuchado. Y vemos cómo ese placer, por un poquito de placer, el dolor que se experimenta es mucho mayor. O, por ejemplo, con el robo. A veces una persona roba para disfrutar con dinero, poder comprar disfrute material y luego le meten en la cárcel. Y lo vemos en el mundo de la política, en el mundo de los negocios. Personas que incluso gozan de una buena fama en el mundo del deporte, pierden el control, hacen alguna locura y terminan en la cárcel. Eso se compara a este disfrute insignificante de la vida material. Por ello, el Srimad Bhagavatam nos dirige a la felicidad superior del servicio devocional. Y se explican todas estas cosas para recordarnos que la vida humana no está hecha para la complacencia de los sentidos, la cual la pueden disfrutar los animales que comen excrementos, animales como los perros y los cerdos. La vida humana tiene como meta la liberación de la existencia material en su más alto grado, que se expresa con el servicio devocional a Krishna. Cuando ofrecemos servicio devocional con una actitud adecuada, experimentamos un sentimiento de felicidad en el corazón que nos llena y que no tiene punto de comparación con la insignificante felicidad de la complacencia de los sentidos representada en el verso de hoy por el más grande de los placeres materiales, o así por lo menos se le da la fama, que es el disfrute sexual. Y Prabhupada en el significado explica cómo incluso personas, habla de devotos, muchos devotos caen debido a la vida sexual ilícita. Los hay que roban dinero o incluso llegan a caer desde la orden de vida de renuncia. Esa fue la experiencia práctica que tenía Srila Prabhupada con sus discípulos y por eso habla aquí de ello, con sus discípulos o también con hermanos espirituales que sabían
desviado del sendero y que lo había visto tanto en la Gaudiya Mat como en ISKCON. Es decir, que la complacencia material de los sentidos es algo que se da en todas partes, incluso en las instituciones espirituales que luchan o que supuestamente luchan contra este tipo de actividades. Esa corrupción se manifiesta especialmente en la era de Kali, y por esa razón el Srimad Bhagavatam nos advierte con estas narrativas tan gráficas, que más gráfica imposible, o sea, son explicaciones muy fuertes, metáforas que están ahí para despertarnos a la realidad. Así que la conclusión es que no debemos desviarnos por ese camino de la ignorancia, cayendo en esas picaduras o en esa búsqueda de esa supuesta miel, y luego terminar siendo picados por toda la colmena de abejas que incluso a veces llegan a matar a la persona. No tiene sentido el caer en ese nivel de existencia. ¿Comentarios o preguntas? Sí, yo quería hacer un comentario, porque cuando tuve una conversación Srila Bhaktisiddhanta con Srila Prabhupada, ahí en Radhakund, le comentó Srila Bhaktisiddhanta a Srila Prabhupada que realmente todo lo que había hecho construyendo los templos no había servido para gran cosa más que para desunir a sus discípulos y pelearse entre ellos por los edificios, por los templos. Y entonces Srila Bhaktisiddhanta le dijo, hubiera sido mejor imprimir libros que construir los templos. Algo así. Sí, dijo, desde que construimos el templo de mármol en Bagh Bazar, en Calcuta, nuestros discípulos se pelean por la mejor habitación. Antes que arruinen todo, venderé el mármol e imprimiré libros. Y le dijo a Srila Prabhupada, si alguna vez tienes dinero, imprime libros. Y por eso Srila Prabhupada fundamentó el movimiento de conciencia de Krishna en la producción y distribución de libros. Aunque Prabhupada también construyó templos y animó a sus discípulos a que establecieran templos por todo el mundo. Estableció deidades desde el mismo principio. Más que nada lo digo por la pelea entre los discípulos, por ese tipo de complacencia de los sentidos. Sí, que cuando hay dinero por medio, muchas veces se produce corrupción. Lo hemos visto a veces en templos, en diferentes lugares del mundo. Cuando hay mucho dinero, siempre hay los que se corrompen. Entonces también es una bendición el que tengamos una condición humilde, es una bendición aquí en Nueva Praya Mandala. Eso no significa que no construyamos un templo para Radha Govinda Chandra, para mejorar las instalaciones y poder predicar más, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay muchas instituciones religiosas que, pues lo que promueven, o sea, se ve desprestigiado, ¿no? Por conductas ilícitas, podríamos decir, que a lo mejor si es fuera de una sociedad religiosa, pues es como lo común, ¿no? O sea, una noticia sobre eso, ¿no? Pero mucha gente
se retrae, ¿no? De asistir, por ejemplo, a una iglesia o asistir a una congregación religiosa y demás, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué tanto las medidas como para prevenir esas situaciones son adecuadas y hasta qué grado se pueden instaurar en una institución como para defender su prédica? Se deben instaurar. De hecho, por ejemplo, en ISKCON, a raíz de cosas que han ocurrido, se han instaurado ciertas comisiones para velar por los valores éticos, para evitar el abuso pastoral, es decir, el utilizar la posición pastoral para cometer algún tipo de abuso de personas que dependen espiritualmente, sea del maestro espiritual o del presidente del templo o de la autoridad que corresponda. O también la Oficina de Protección al Menor se ha establecido para prevenir casos y para tratar, si se dan casos, tratarlos también con mano firme. Y luego, ¿cuán efectivas sean las medidas? Pues cuanto mejor se haga, más efectivas serán. Es decir, que sí se deben tomar las medidas que haga falta para que el movimiento de conciencia de Krishna no se convierta en otra institución religiosa mundana. Si no tomamos las medidas, terminará siendo más de lo mismo, a pesar de tener la filosofía o la explicación teológica y filosófica más sofisticada en muchos aspectos, en el sentido que el Srimad Bhagavatam da explicaciones de Dios sumamente sutiles y sofisticadas, pero si no lo aplicamos, ¿de qué nos sirve? Si nos convertimos en otra banda de hipócritas, ¿qué sentido tiene? Bueno. ¿Hasta qué punto bajarás? Pero hay que tomar las medidas que haga falta. El liderazgo tiene el deber, o tenemos el deber, de tomar las medidas que sean necesarias. Y quería comentar, Maharaj, hasta qué punto un devoto puede meterse a político y cómo puede hacer que todo eso redunde en beneficio de, no sé, digo muchas veces que puede perjudicar su vida espiritual a lo mejor, pero también recibir muchas críticas y crear una situación difícil de ansiedad para el devoto. No sé si un devoto puede meterse a política. En los tiempos de Srila Prabhupada hay precedente cuando Balavanta Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, se presentó yo creo que era a unas elecciones, no estoy seguro si eran municipales, si eran regionales o crearon incluso un partido político. En Dios confiamos, como en Estados Unidos en el dinero, en el dólar tienen ese lema, en Dios confiamos. Crearon ese partido político. Lo que pasa es que luego Prabhupada le dijo que lo pararan porque conllevaba mucho gasto de dinero. Y entonces le dijo que lo dejara. Pero en principio Prabhupada no estaba en contra. Si alguien lo hace bien y utiliza la posición política para beneficiar a la sociedad en el ámbito espiritual, Prabhupada no tenía inconveniente en que se llevara a cabo. Pero también dentro de ese precedente, también cuando vio que conllevaba mucho gasto, dijo, déjalo, es demasiado complicado esto, y dijo que lo dejara.
no te metes ahí dentro de la corrupción, a veces que te metes dentro de mucha corrupción. Toda la política está corrompida. Sí, incluso si alguien... Había una devota que de hecho estaba como candidata demócrata para la presidencia de Estados Unidos, no llegó, estaba empezando a competir dentro del Partido Demócrata para presentarse en la siguiente candidatura. Tulsi Gabbard, ella sí es nacida en familia de devotos, no de ISKCON, es del grupo del grupo de un devoto de Sri Swarupananda Swami, que luego montó su propio grupo. Y Tulsi Gabbard es, no sé si discípula directa o el padre era discípulo de Sri Swarupananda. Pero luego ella se ha retirado de la política, quizás ha visto demasiada corrupción y se ha salido. Recientemente lo dejó el partido. Sí, es difícil. En el mundo de hoy, el mundo político es muy... conlleva mucho, exponerse a muchas... Hay mucho dinero que se mueve y hay muchos riesgos, naturalmente. Bien, es la hora de terminar. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada Ki Jai.